can't save them. Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras todos los detalles en nuestro vídeo. El médico le dice a Dylan que debe someterse a una cirugía arriesgada para salvar al bebé. Sin embargo, dijo que el riesgo de muerte de Dylan es alto. Dylan dijo que no se rendiría con su bebé. Dylan no querrá renunciar a su bebé a ningún precio. Varan intentará por todos los medios convencer a Dylan. Sin embargo, Varan, si tu vida está en juego, Dylan, lo dejaré todo. Sin ti nada tiene sentido. Si no existes, yo tampoco existo. ¿Entiendes, Dylan? Dylan, quiero operarme, Varan. Soy madre, no puedo dejar a mi bebé. Varan se da cuenta de que no puede convencer a Dylan. Recuéstate y descansa. Dice que te traeré algo. Dylan se sienta en la cabecera de la cama. Él ama a su bebé. Nunca me rendiré contigo, pequeña Carabet. ¿Tú también te rendirás? Luchemos unos por otros. Varan le dice a Hicem que prepare las cosas que le gustan a Dylan, yo las llevaré. Gul se acerca a Varan y le pregunta cómo está Dylan, hermano de Varan. Varan baja al pasillo en silencio. Todos experimentan en silencio el peso de lo sucedido. Varan se pregunta por qué nos pasó esto. Todos están en silencio y tristes. Varan dice que no puede renunciar a Dylan. Kudret dice que todo estará bien. Mientras tanto, Hassan ha vuelto a casa. Intenta comprender lo que pasó. Kudret, estaremos contigo. Dice que no dejes solo a Dylan. Varan dice que tiene que convencer a Dylan. Dice que no tengo otra opción. Tenía muchas ganas de ser padre. Dice, me sentí como padre desde el primer momento. Regresa al pasado. Recuerda la emoción de la primera vez que lo escuchó. Dylan dijo que te convertirás en padre. Su felicidad era indescriptible. Varan dice que no fue suerte. Dylan tiene que entender que no tenemos otra opción. Dice que nunca podrá aceptar una opción que pondría en riesgo la vida de Dylan. Dylan llama a su bebé en su habitación. Él dice, querido hijo, nunca me rendiré contigo. Nosotros también superaremos estos días. Dice que no te ofendas por las palabras de tu padre. Dice que su dolor superó su esperanza. Saldremos de estos días difíciles. Dice que también te quiere mucho. Gul llega a Dylan. Rosa comienza a llorar. Nadie puede obligarme a renunciar a mi idea. Varan dice que él también necesita entenderme. Dice que renunciar a nuestro bebé no es una opción. Gul dice que puede que sea egoísta, pero no queremos renunciar a ti. Estoy tratando de entenderte pero no puedo. Mi lado está claro. No quiero renunciar a ti. Zebair está en la cabaña. El pescador piensa en las palabras de Frat. El pescador pregunta a Zebair cómo empezó esta enemistad de sangre. Zebair dice por una razón ridícula. Pregunta, ¿de dónde viene esta curiosidad? El pescador dice que no hablemos. Varan se acerca a Dylan con una bandeja en la mano. Varan dice que comamos algo. Dice que comeremos juntos. Dice que de todos modos no comes solo. Dylan dice que me conoces bien. Varan responde, ¿y cómo? Dylan, no nos engañemos, ¿vale? Varan dice que primero comas tu comida y luego hablaremos. Dylan dice que comeré por mi bebé. Arun busca los materiales de Jasmine. Encontrar la trufa no será fácil para Arun. Comer a Dylan fue genial, ¿no, cariño? Dice que piensa muy bien en nosotros. Él continúa, tú y tu madre. Dylan le hace sentir que no renunciará a su bebé en cada oportunidad. Dylan va a la cuna. Recuerda el día que compraron la cuna. Piensa en lo feliz que le hizo la sorpresa. Dylan está en la cabecera de la cuna y Varan la mira con aburrimiento. Luego quiere salir de la habitación con la bandeja. Pero Dylan dice déjame tomarlo. Dice que caminar será bueno. Dylan ve la caja en la cocina. La abre pero ve que está vacía. Mientras tanto, Azade también llega a la cocina. Dice que no podíamos escribir nada cuando ocurrió el accidente. Dice que he cometido muchos pecados.
Dice que la vida de los niños libres está confiada a la madre. Sé que el corazón de tu madre también está con ella. Azadeh dice que es un carabey. Dice que sabrá hacer el bien del mal. Después de Dylan, Azadeh reza por Dylan, el bebé y Baran. Él dice, Dios, ayúdalos. Baran elimina la cuna. Cuando Dylan llega a la habitación, dice, ¿cómo puedes hacer esto? Dice que está tan vivo que acaba de mudarse, ¿sabes? Dentro de mí dice que cuando levantes la cuna, no se irá. Di algo. Él dice, ¿cómo puedo rendirme? Baran, ¿qué opinas? No estoy triste. Me pregunta, no me duele. ¿No sabes cómo lo he estado esperando? Mi hijo. ¿Crees que es fácil renunciar a él? Dice que me duele mucho el corazón. No puedo darme el lujo de perderte. Dylan dice, no puedo enviarte a ese quirófano aunque sé que no volverás. Baran sale al jardín impotente. Grita y golpea los árboles. El médico llama a Baran. Él dice, ¿qué decidiste? Dice que hagamos una cita. Dice que no habrá cirugía. Cuando Dylan escucha esto, espera en silencio. Baran se sienta en la silla. Dylan ve que Baran está herido. Inmediatamente se limpia las manos. Intenta calmarlo. Arun y Jasmine cierran el restaurante. Jasmine dice que me voy. Arun responde, está bien, adiós. Mientras todos están en el pasillo, Dylan y Baran bajan al pasillo. Todos los miran con total atención. Dylan dice que no te preocupes, estoy bien. Dice que solo quiero un poco de calma. El señor Kudret dice que quiero hablar como padre. Apoyamos a Baran en este tema. Dice que tu supervivencia es más importante para nosotros. Dylan, quiero un día normal. Quiero estar tranquilo. Dylan regresa con Cian. No mencionas la escuela en absoluto. Cian dice, me preguntaba cuándo llegaría el tema. Jasmine está bastante nerviosa. Aunque le pregunta a Cebrille qué pasó, no obtiene la respuesta que busca. Dylan y Baran se sientan en sus camas. Dylan dice que estaba mirando el proyecto. Baran dice que lo veamos juntos. Entonces Dylan pregunta cuándo comenzará la construcción. Baran dice que esa no es nuestra agenda. Dylan, esta es nuestra agenda. Nuestra familia es nuestro hogar. Baran pregunta, ¿deberíamos hablar? Dylan dice que no. Dice que hoy actuemos como si todo fuera normal. Abrazos de Baran. Dylan dice que eres mi amor. Baran, eres mi vida. Dice que eres tú a quien no me importa ni un solo pelo tuyo. Jasmine, por otro lado, piensa en Arun en su habitación. Dylan vigila a Baran toda la noche. Quizás lo esté viendo por última vez, piensa. A la mañana siguiente Dylan se levanta antes que Baran, se viste y se prepara. Se despide de Baran. Se despide mi amor. Toma su maleta y su bolso y sale de la habitación. Jasmine espera a Arun. Cevdet se da cuenta de que Jasmine está enfadada con Arun. Mientras tanto, Arun sale con las manos y los pies cubiertos de barro. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.